El cielo sobre el Pacífico se volvió negro cuando 50 cazas Mitsubishi Zero aparecieron en el horizonte durante el verano de 1943. Los pilotos japoneses sonreían dentro de sus cabinas porque sabían exactamente lo que pasaría en los próximos minutos. Durante 2 años completos habían dominado estos cielos sin que nadie pudiera detenerlos. Los americanos siempre huían cuando veían aparecer sus aviones. Pero esta vez algo era diferente. Los cazas enemigos no giraban para escapar. Estaban subiendo directamente hacia ellos para pelear. Los pilotos japoneses abrieron fuego primero. Las balas trazadoras iluminaron el cielo mientras impactaban contra los fuselajes enemigos. Esperaban ver explotar a los aviones americanos como siempre sucedía, pero sus cañones de 20 milímetros, que normalmente destrozaban cualquier cosa, simplemente rebotaban contra las alas enemigas. No importaba, pensaron los japoneses, porque el blindaje pesado significaba aviones lentos que serían fáciles de maniobrar. Se equivocaron completamente. Los recién llegados tiraron hacia arriba en una subida empinada, mientras sus motores de 2000 caballos de fuerza rugían a máxima potencia. Lo imposible estaba sucediendo frente a sus ojos. Estos cazas pesados estaban ganando altitud más rápido de lo que los ligeros Zero podían seguirlos. Entonces los americanos devolvieron el fuego. 6 ametralladoras calibre 50 por avión desataron torrentes de destrucción que atravesaron las formaciones de Zero como si fueran papel mojado. El Grumman F-6F Hellcat había entrado en la pelea por el Pacífico, y ahora la batalla estaba equilibrada por primera vez. Pero para entender cómo llegamos a este momento, necesitamos retroceder hasta el 7 de diciembre de 1941. Era una mañana tranquila en Pearl Harbor, cuando el infierno cayó del cielo. Cientos de aviones japoneses descendieron sobre la base naval americana. Las bahías de bombas se abrieron y las explosiones destrozaron indiscriminadamente cascos de barcos y pistas de aterrizaje. En menos de 2 horas, los acorazados estaban envueltos en llamas. La flota aérea estadounidense yacía en ruinas y más de 2000 vidas americanas se habían perdido para siempre. Fue la primera vez que Estados Unidos sintió la furia completa del arsenal aéreo japonés. El ágil Mitsubishi A6M0, uno de los cazas más nuevos y avanzados de Japón, atravesó las defensas americanas sin que nadie pudiera detenerlo. En los primeros años de guerra había conseguido una ratio de victorias de 12-1, estableciéndose como el depredador indiscutible del Pacífico. El Zero no solo superaba a los cazas americanos, sino que los humillaba completamente. Había rumores de que ni siquiera la Luftwaffe alemana tenía un caza capaz de igualarlo. Pero América no tenía otra opción más que enviar a sus pilotos contra ellos y rezar por un milagro. Pocas horas después de Pearl Harbor, el Zero regresó, esta vez sobre Filipinas. A pesar de estar diseñado para portaaviones, el A6M0 presumía un alcance de combate de más de 500 millas, permitiéndole alcanzar casi cualquier puesto avanzado americano en la región y entregar ataques relámpago devastadores. Incluso los aviones estadounidenses más avanzados no tenían ninguna oportunidad. Los cazas japoneses barrieron formaciones enteras de P-40 Warhawk y bombarderos B-17 Flying Fortress. Los pilotos americanos frecuentemente ni siquiera veían venir a los Zero. Cuando los veían, ya era demasiado tarde. Los cielos pertenecían a Japón, y para mayo de 1942 Filipinas había caído, propinando a Estados Unidos una de sus derrotas más tempranas de la guerra. Años después, un oficial japonés confesaría que fueron sus cazas Zero los principales responsables del éxito en Filipinas, funcionando como los pistones que impulsaban su locomotora de guerra hacia adelante. Ahora era obvio para los americanos que sus aviones actuales no servirían. Estados Unidos necesitaba desesperadamente un nuevo defensor aéreo y lo necesitaba inmediatamente, antes de que fuera demasiado tarde para cambiar el rumbo de esta guerra sangrienta. Incluso antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, la Marina estadounidense ya había empezado a planificar un avión de combate diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera visto jamás. Querían un caza con motor de pistón que pudiera desgarrar el aire a más de 300 millas por hora,
cargar armamento devastador y soportar las extensas distancias de la guerra oceánica. Para dar vida a esta visión, la Marina recurrió a Change Boat, una firma aeroespacial ambiciosa que eligió el motor más poderoso que pudo encontrar. El Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2000 caballos de fuerza era un monstruo de 18 cilindros en doble fila. Con él fabricaron una máquina radical llamada Prototipo XF4U-1 Corsair, que se convirtió en el primer caza monomotor estadounidense en romper la barrera de las 400 millas por hora. Sin embargo, aunque era una maravilla de velocidad y potencia, el Corsair tenía un defecto fatal que lo convertía en inútil para la guerra naval. No podía aterrizar en portaaviones. Su nariz larga cegaba a los pilotos durante el acercamiento. Su tren de aterrizaje se sacudía violentamente como un caballo salvaje y el diseño de sus alas causaba pérdidas de sustentación impredecibles durante los momentos finales del aterrizaje en cubierta. A pesar de todas sus promesas, no estaba listo para las cubiertas de los portaaviones del Pacífico. Los pilotos americanos tuvieron que arreglárselas con lo que tenían mientras los ingenieros trabajaban día y noche para entregar un caza listo para combate. El Grumman F-4F Wildcat fue llamado a sostener la línea de defensa. Con 4 ametralladoras Browning calibre 50 y tanques de combustible autosellantes que prevenían explosiones bajo fuego enemigo, era un defensor decente. Aún así, los pilotos sabían que nunca podría vencer al Zero en combate directo. El teniente comandante John Thatch pasó noches sin dormir inclinado sobre su mesa, moviendo palillos de dientes a través de la madera como si fueran escuadrones en el cielo. Estaba inventando tácticas que pudieran darle a los superados Wildcat una oportunidad de pelea contra los japoneses hasta que llegara un nuevo avión. Entonces, una noche de repente lo vio claramente. La maniobra que sus aviones tenían que realizar la próxima vez que se encontraran con un Zero. Era junio de 1942, en medio de los combates aéreos de la batalla de Midway, cuando Thatch tuvo la oportunidad de probar su idea en combate real. Era un riesgo, pero era todo lo que tenía disponible. Mientras 4 Wildcat cortaban el cielo, un Zero japonés se enganchó detrás del compañero de ala de Thatch. En lugar de romper la formación, Thatch dio la orden de ejecutar el tejido inmediatamente. Como engranajes en un reloj, los Wildcat comenzaron un patrón de cruce de precisión, girando hacia las trayectorias de vuelo del otro. El Zero perseguidor siguió el cebo sin saber que había entrado en una trampa mortal. Mientras se alineaba para atacar, Thatch giró su Wildcat a través del camino y abrió fuego iluminando la panza del Zero con ráfagas devastadoras. La táctica dejó atónitos a los japoneses. Ases como Saburo Sakai, que hasta ese momento habían estado cazando cazas americanos con facilidad absoluta, recordaron después la primera vez que su escuadrón presenció la maniobra. 2 Wildcats saltaron sobre el avión del comandante. No tuvo problemas para ponerse en la cola de un caza enemigo, pero nunca tuvo oportunidad de disparar antes de que el compañero del Grumman rugiera hacia él desde el costado. El tejido de Thatch se convirtió en procedimiento operativo estándar en toda la Marina y el Cuerpo de Infantería de Marina, comprando suficiente tiempo para que los ingenieros en casa entregaran la máquina que cambiaría la batalla. A finales de 1942, el F-4U Corsair finalmente fue declarado listo para combate, pero había una trampa importante. El avión, aunque increíblemente rápido y fuertemente armado, todavía no podía dominar completamente el arte de aterrizar en la cubierta de un portaaviones, obligando a la Marina a confinarlo al menos por el momento a operaciones basadas en tierra. Aún así, en el campo de batalla el Corsair era absolutamente aterrador para los japoneses. Disparándose a través del Pacífico con 6 ametralladoras M2 Browning calibre 50, cada una capaz de escupir 400 rondas, podía destrozar cazas enemigos en un instante. Si esto no era suficiente, el Corsair podía ir aún más lejos, desatando hasta 8 cohetes de alta velocidad contra sus objetivos. Por primera vez el Zero japonés había encontrado su igual en combate. Pero ganar la guerra aérea requeriría más que poder bruto absoluto. América todavía necesitaba un caza listo para portaaviones
que pudiera ser reparado sobre la marcha, construido por miles y que cualquier piloto pudiera aterrizar incluso en medio de una tormenta. La Marina nuevamente recurrió al F-4F Wildcat, que había sostenido la línea cuando nada más podía hacerlo. Quizás, si de alguna manera lograban mejorarlo, podría convertirse en el caza que estaban buscando desesperadamente. Grumman elaboró un nuevo diseño tomando las lecciones aprendidas del Wildcat y ampliándolo significativamente. Lo equiparon con el mismo motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp que impulsaba al Corsair, esa bestia rugiente de 2000 caballos de fuerza. Luego agregaron 6 ametralladoras calibre 50 en las alas y blindaje grueso alrededor de la cabina y los tanques de combustible. El resultado fue un caza robusto y poderoso llamado F-6F Hellcat. A diferencia del temperamental Corsair, el Hellcat era sorprendentemente fácil de volar y aterrizar en cubiertas de portaaviones, incluso para pilotos novatos. Los ingenieros habían logrado crear exactamente lo que la Marina necesitaba. Un avión que podía construirse rápidamente, mantenerse fácilmente y pilotarse con confianza mientras superaba al cero en casi todos los aspectos medibles. Las primeras pruebas en combate llegaron en agosto de 1943, cuando los Hellcat volaron desde el portaaviones USS Independence durante las incursiones sobre Marcus Island. Los pilotos americanos no podían creer lo que estaban experimentando. El Hellcat podía superar al cero en velocidad de picada, tenía mejor potencia de fuego, soportaba más daño y mantenía ventaja en altitud. Los japoneses que durante años habían cazado aviones americanos con impunidad, ahora se encontraban siendo cazados ellos mismos. Grumman inmediatamente aceleró la producción convirtiendo sus fábricas en máquinas de guerra que operaban 24 horas al día. Entre 1943 y 1945 produjeron más de 12.500 Hellcat. Era una avalancha industrial que Japón simplemente no podía igualar ni remotamente. Los ingenieros japoneses se dieron cuenta de que necesitaban responder con urgencia. Kawanishi desarrolló el N-1K Shidenkai, un caza interceptor extraordinariamente ágil, equipado con 4 cañones de 20 milímetros y un motor Omare de 1900 caballos. En diciembre de 1944, sobre las Filipinas, 343 pilotos japoneses lanzaron sus Shidenkai directamente contra una pared de 300 aviones estadounidenses, abriéndose paso a través del Hellcat, Corsair y Avenger. A pesar de estar completamente rodeados, los japoneses no se rindieron, y mientras los pilotos esquivaban el fuego americano entrante, un caza enganchó a un Hellcat y salió detrás de él. Con solo apretar el gatillo, el Hellcat desapareció envuelto en llamas. El N-1K rápidamente se convirtió en el cazador de Hellcat de Japón. Los americanos recibieron reportes de hasta 4 F-6F siendo derribados en una sola salida, sin pérdidas japonesas a cambio. Por un momento pareció que la dominación tecnológica que América había ganado con el Hellcat se estaba escapando de sus manos. Pero detrás de estos exitosos combates aéreos, Japón estaba luchando desesperadamente para mantener sus cazas en el aire. A pesar de su brillantez, el N-1K era un lujo que el imperio apenas podía permitirse. Sus avanzados motores Homare eran poco confiables y estaban plagados de producción inconsistente y apresurada. Y mientras solo se construyeron 1.400 aviones, muchos saboteados por bombardeos D-29 y colapso de la cadena de suministro, América estaba produciendo Hellcat desde las líneas de fábrica día y noche sin parar. Peor aún, el N-1K, aunque mortal en combate a corta distancia, luchaba en altitud. Cuando interceptaba superfortalezas B-29 americanas, fallaba completamente incapaz de subir lo suficientemente rápido o lo suficientemente alto para montar una defensa confiable contra los bombarderos estratégicos. La base industrial de Japón simplemente no podía seguir el ritmo, y América estaba determinada a aprovechar esta debilidad crítica hasta el final. Con su fuerza aérea sangrando hasta secarse, los japoneses se vieron obligados a desplegar cada avión de guerra a su disposición, incluyendo sus envejecidos y superados cero. Para el verano de 1944, el escenario fue el mar de Filipinas.
Más de 20 portaaviones lanzaron más de 1.300 aviones al cielo. Entre ellos volaba una manada de Hellcat mejorados, equipados con radar a bordo y sistemas de mando naval de vanguardia. En medio de esta tormenta volaba el teniente Alexander Braciu. Segundos después del despegue supo que algo andaba mal. Su sobrealimentador había fallado, robándole a su Hellcat potencia y velocidad vitales. Pero Braciu no dio la vuelta para regresar a la base. En lugar de eso presionó hacia adelante, un solo hombre contra un escuadrón entero de bombarderos en picada enemigos. Lanzándose desde el sol, cortó a través de la formación como una espada afilada. Solo pasaron 8 minutos antes de que ya hubiera derribado 6 bombarderos enemigos. Cada uno no le tomó más de 5 segundos de ráfagas de fuego concentrado. Sus ametralladoras calibre 50 destrozaron las alas y fuselajes japoneses, enviándolos en espiral hacia el océano abajo. Cuando la batalla finalmente terminó, Japón había perdido más de 500 aviones, más del 90% de su poder aéreo basado en portaaviones, despojando al Imperio del Sol naciente de la capacidad de montar cualquier ofensiva importante de portaaviones durante el resto de la guerra. En cuanto a los Hellcat que hicieron posible esta masacre, volaron a casa prácticamente intactos con sus pérdidas siendo menos de 2 docenas. Los americanos llamaron a esta batalla la Gran Cacería del Pavo Marino, porque fue como disparar a aves indefensas en el cielo. Para los últimos años de la guerra, no había forma de escapar de la ira del Grumman F-6F Hellcat. El avión dominaba el Pacífico tejiendo una red aérea impenetrable, apodada por los americanos como la Gran Manta Azul. Aún así, a finales de 1944, Japón se preparó para un último intento desesperado de romper esta cobertura. Un contraataque explosivo y total estalló a través del archipiélago filipino. Más de 200.000 marineros y aviadores chocaron en lo que se convertiría en la batalla naval más grande de la historia humana. Japón comprometió casi todos los buques de guerra y aviones restantes para detener los desembarcos aliados, pero estaban superados incluso antes del primer disparo. Estados Unidos había entrenado a más de 17.000 nuevos pilotos desde que se unió a la guerra, inundando el Pacífico con aviadores frescos y capaces. Japón, mientras tanto, apenas había logrado 5.000 nuevos reclutas, muchos entrenados apresuradamente y trágicamente mal preparados para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Al darse cuenta de que ya no podían igualar a los americanos en combate aéreo tradicional, Japón recurrió a la alternativa definitiva y más desesperada: kamikaze. El 25 de octubre, las primeras oleadas de aviones kamikaze se lanzaron hacia la flota americana con la tarea de golpear los portaaviones antes de que sus Hellcat pudieran siquiera despegar de las cubiertas. Las primeras víctimas fueron los portaaviones de escolta USS Santi y USS Suwannee. Las explosiones desgarraron sus cubiertas de vuelo, encendiendo aviones cargados de combustible y municiones. Pero fue el USS Sanlo el que sufrió el peor destino imaginable. Un kamikaze se estrelló a través de su cubierta, encendiendo una cadena de explosiones internas masivas. El fuego envolvió sus hangares mientras la munición explotaba en ráfagas de llamas incontrolables. Con un rugido final, el barco se sacudió violentamente y se hundió bajo las olas, llevando aviones y tripulación con él hacia el fondo del océano. Pero incluso eso no fue suficiente para poner en tierra a los Hellcat. Despegando desde las cubiertas envueltas en humo de portaaviones maltratados, los escuadrones F-6F se lanzaron hacia el cielo interceptando kamikaze entrantes antes de que pudieran encontrar nuevos objetivos vulnerables. Los Hellcat cortaron a través de las formaciones japonesas, destrozándolas con rondas de salvas devastadoras hasta que las armas japonesas finalmente quedaron en silencio. Fue la última gran batalla de flotas de la Segunda Guerra Mundial, y los Hellcat habían ayudado a los americanos a ganarla de manera decisiva y brutal. Sin embargo, la guerra del Hellcat no terminó en Filipinas, y mientras las fuerzas estadounidenses se acercaban a Japón durante 1945, el avión fue llamado a la acción una vez más para las últimas misiones. El escuadrón del piloto Don McPherson fue enviado a eliminar una pista de aterrizaje remota en una isla que, según la inteligencia, estaba lanzando salidas kamikaze
para proteger las islas japonesas principales. Mientras se lanzaba en picada a bordo de su Hellcat, McPherson desató una tormenta de cohetes obliterando la pista improvisada debajo y dispersando cualquier defensa enemiga que él y sus compañeros pudieran encontrar antes de girar de regreso a la base naval. La misión parecía completamente terminada y exitosa, pero entonces McPherson los vio claramente. Un grupo de aviones enemigos volando justo por encima de las olas y dirigiéndose directamente hacia su formación en curso de colisión. McPherson recordaría después que fue algo muy afortunado que no hubiera puesto sus armas de vuelta en seguro, porque no habría tenido tiempo de disparar siquiera un tiro. Se lanzó a la acción instantáneamente, apretando el gatillo y destrozando el primer bombardero antes de que pudiera abrir fuego contra él. El avión japonés se estrelló contra el mar, levantando una columna de agua y espuma. Pero el resto intentó huir hacia la misma isla que McPherson y su escuadrón acababan de atacar momentos atrás. McPherson les dio caza sin pensarlo 2 veces, pero antes de que pudiera alcanzarlos, una llamada llegó a través de la radio del escuadrón. «Don, sal de ahí, te están disparando», gritó la voz desesperada de su compañero. Los cañones antiaéreos en tierra se abrieron con furia, y las explosiones de fuego antiaéreo desgarraron el cielo a su alrededor, creando un infierno de metralla caliente. Pero McPherson no retrocedió ni un centímetro. En lugar de eso, desató 2 salvas más, impactando 2 bombarderos más directamente y enviándolos estrellándose antes de que pudieran alcanzar tierra firme y refugio. Mientras McPherson presenciaba a sus enemigos hundiéndose en el agua debajo, apenas tuvo suficiente tiempo para girar y emprender la huida antes de que el fuego antiaéreo entrante encontrara el casco de su Hellcat. Esa misión sería una de las últimas campañas llevadas a cabo en el Pacífico por un piloto de Hellcat, ya que semanas más tarde, Japón finalmente se rindió y la guerra fue llevada a su fin. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, el F-6F Hellcat se había ganado el título de uno de los aviones de combate más letales y exitosos jamás desplegados por Estados Unidos en toda su historia militar. Representó el 75% de todas las victorias aéreas reclamadas por la Marina estadounidense durante la guerra completa. En su campaña a través de los cielos, el Hellcat voló más de 66.000 salidas de combate, derribando miles de aviones enemigos, mientras perdía solo 270 de los suyos en combates aéreos directos. A pesar de su impresionante trayectoria, el Hellcat comenzó un lento desvanecimiento después de la guerra, cuando el amanecer de la era de los reactores llegó rápidamente convirtiendo a los aviones con motor de pistón en completamente obsoletos para el combate moderno. Aún así, algunos F-6F encontraron una nueva vida extraña, como bombas voladoras controladas remotamente sin pilotos a bordo. Estos drones modificados, que formaban parte de los primeros programas de ataque no tripulado, fueron enviados en misiones sin retorno contra posiciones norcoreanas fortificadas durante la Guerra de Corea, a principios de los años 50. Otros Hellcat fueron seleccionados para ayudar a Estados Unidos mientras se preparaba para probar armas atómicas en el atolón Bikini, en el Pacífico. Al detonar bombas nucleares, los Hellcat fueron lanzados sin pilotos directamente al corazón de las nubes nucleares, equipados con equipo de medición y cámaras controladas remotamente para evaluar los niveles de radiactividad y los efectos devastadores sobre las estructuras de los aviones expuestos a la explosión atómica. Hoy en día, un puñado de F-6F en Estados Unidos y el Reino Unido todavía permanecen operacionales, aunque ya no son aptos para pelear más. Sirven como un legado viviente para uno de los héroes más grandes que el Pacífico jamás vio en aquellos días oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Si esta historia del Grumman F-6F Hellcat te ha parecido increíble y ya mantenido enganchado hasta el final, entonces déjame un like aquí abajo porque me ayuda muchísimo a seguir trayéndote más historias fascinantes como esta. Comparte en los comentarios qué otro avión de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que cubriera en el próximo vídeo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia épica de la aviación militar que tengo preparada para ti. Nos vemos en el próximo vuelo.